Buenas tardes, saludos cordiales. Los estudiantes Loraine Vergara Orozco y Diezid Enrique Muñoz Argumedo se permiten presentar el proyecto de investigación titulado Determinar la aceptación de un servicio público de transporte fluvial de pasajeros en Montería, Córdoba. De acuerdo al proyecto de investigación, el contenido es el siguiente: introducción, justificación, planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, diseño metodológico, resultados de la investigación, análisis y discusión de resultados, conclusión y recomendaciones, décimos referencias. A modo de introducción, según Jaime Ursinán 2017, Colombia es uno de los países de América Latina que presenta mayor densidad en su red fluvial en relación a la extensión de su territorio, con un indicador de 1.6 kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados. Históricamente, en el territorio nacional, el transporte fluvial es el modo que ha representado gran importancia en el desarrollo comercial y en la conectividad de las regiones más apartadas. Pese a esto, de acuerdo al Plan Maestro Fluvial del año 2022 expedido por el Gobierno Nacional, el transporte fluvial es el modo que presenta mayores rezagos en el cumplimiento de metas de proyectos de desarrollo y en inversión en infraestructura en comparación con otros modos de transporte disponibles en el país. Montería, la capital del departamento de Córdoba, ubicada al norte del país, cuenta con un cuerpo acuático llamado Río Sinú, en el cual se dispone de un malecón que cuenta con un muelle ecoturístico y 26 embarcaderos o embarcaciones conocidas comúnmente en la región como planchones, de las cuales 8 están afiliadas a la empresa Transbordamos Sinú, habilitadas para el transporte fluvial por el Ministerio de Transporte. El resto de embarcaciones funcionan de carácter informal y prestan el servicio de transporte a usuarios desde el malecón de la margen derecha a la margen izquierda del río Sinú y viceversa. De acuerdo con la Alcaldía de Montería, en su página oficial, en el año 2021, informa de la implementación de un proyecto llamado USINU a desarrollarse en 10 etapas, que busca revolucionar el transporte fluvial, buscar otras alternativas de transporte, reducir la informalidad, revitalizar el transporte fluvial de pasajeros, disminuir la contaminación ambiental y fomentar la economía. Es así que con este proyecto investigativo, que es un estudio de casos, se pretende profundizar en revisiones bibliográficas de manera sistemática y asimismo emplear técnicas de investigación cualitativa como entrevistas semiestructuradas aplicada a población técnica para alcanzar los objetivos propuestos y determinar la aceptación de un servicio público de transporte fluvial de pasajeros en Montería, Córdoba. Al abordar la justificación, según Berrío, el transporte fluvial es un modo de transporte de pasajeros con larga tradición en el país, pero la información disponible es muy limitante con respecto a los pasajeros que entran y salen de los puertos. No se conocen detalles de los viajes, como la información socioeconómica de los viajeros o la distribución de los horarios de los viajes. Es por esto que esta investigación está enfocada en un estudio de caso basado en fuentes primarias y secundarias que permiten recolectar información a fondo y detallada con el fin de tener una unidad de análisis que permita determinar la aceptación de un servicio público de transporte fluvial de pasajeros en Montería, Córdoba. En el planteamiento del problema, indicamos que en Colombia las ciudades han buscado adaptarse a procesos de evolución como es el aumento de la población, el crecimiento desordenado de las ciudades y el crecimiento del parque vehicular. Por tal, las entidades de orden territorial como nacional tienen la necesidad de atender la demanda de los pasajeros en condiciones accesibles, controladas y seguras. Tal es el caso de la ciudad de Montería, donde existe una dificultad para atender la demanda del transporte de pasajeros, dando como resultado el transporte ilegal de pasajeros y la disminución de rutas de transporte de servicio público. Por tal, en la razón, comenta que la ciudad busca la revitalización del transporte público y promete transformar la movilidad y la conectividad de la región. Es un desafío grande para la ciudad, ya que Berrío en 2009 afirma que existen muy pocas referencias en la literatura sobre estudios e investigaciones acerca del transporte fluvial de pasajeros. Por tal motivo, se hace la siguiente pregunta de la investigación: ¿aceptarán la prestación de un servicio público de transporte fluvial de pasajeros como alternativa de fortalecimiento al modo de transporte público actual en la ciudad de Montería? Como objetivo general del proyecto de investigación, tenemos determinar la aceptación de un servicio público de transporte fluvial de pasajeros
como alternativa de fortalecimiento al modo de transporte público actual en la ciudad de Montería, a través de la recolección de información de fuentes primarias y secundarias. Como objetivos específicos, indagar sobre la existencia de proyectos en desarrollo de prestación de servicios públicos de transporte fluvial en la ciudad de Montería. Establecer estrategias que permitan visionar el transporte público fluvial de pasajeros como alternativa del fortalecimiento a la movilidad en la ciudad de Montería. Y tercero, formular recomendaciones para la prestación con calidad de un servicio público de transporte fluvial de pasajeros en la ciudad de Montería. Continuando con el marco teórico de la investigación en el estado de arte, se consultaron distintos documentos de autores y proyectos relacionados al tema de investigación con palabras claves tales como fluvial, transporte, movilidad, sostenible, biosinú. Como resultado, en total se encontraron 8 documentos relacionados con el tema de investigación. Los documentos consultados resaltan la importancia de conocer las percepciones sobre la prestación del servicio público de transporte fluvial que permita analizar las distintas variables que den atributos al servicio para considerarse alternativa a la movilidad en la ciudad de Montería, además de encontrar información relevante sobre un proyecto llamado Bucino. Siguiendo con el marco teórico, al hablar de movilidad y transporte fluvial, existen muchos conceptos importantes, como es el caso del transporte, movilidad, movilidad sostenible, transporte intermodal, transporte fluvial, el cual este último es el transporte de carga y o pasajeros por vías fluviales. Siguiendo con el marco teórico de la investigación en el transporte público en la ciudad de Montería, Suárez 2021 resalta aspectos importantes para este servicio: la falta de cobertura e interconexión de mobiliario urbano para hacer eficiente el sistema en zonas periféricas. Además, el diario digital La Razón, en entrevista con el director de FENALCO, precisó que la movilidad en Montería es un tema complejo. Las empresas están pasando la peor crisis después de la pandemia. Siguiendo con el marco teórico, existe un proyecto en implementación llamado Bucinu, con el cual se pretende contribuir con las metas del país en las emisiones de gases contaminantes. Este proyecto busca comunicar fluidamente el norte con el sur y la margen izquierda con la margen derecha del río. Siguiendo con el diseño metodológico de la investigación, el cual se desarrolló en 3 etapas, se tiene que la primera etapa es una revisión documental de estudios o casos relacionados al tema de investigación y de proyectos concernientes al modo de transporte fluvial. Es imprescindible, de acuerdo a CERTA, contar con un marco de referencia teórico relacionado con los temas relevantes que los guían para analizarse e interpretar la información recolectada. En la segunda etapa de este diseño, la investigación cualitativa, que fue a través de una entrevista semiestructurada con la formulación de 7 preguntas por medio de la herramienta Google Form aplicada a población técnica correspondiente a 3 sujetos. Lo anterior, de acuerdo a que los expertos indican que un enfoque cualitativo se centra en interpretar datos descriptivos, como las palabras de las personas, en buscar patrones en relaciones inesperadas o predichas. Se enfoca en casos o fenómenos específicos y en la experiencia de los sujetos, teniendo en cuenta las preferencias y prioridades, a diferencia de la investigación cuantitativa, en la cual se requiere definir una muestra representativa. En la cualitativa no es necesario hacer generalizaciones a la población general. En la tercera etapa de este diseño se realizó un análisis documental y de los resultados. Dado lo anterior, se confirma que el presente proyecto es un proyecto de tipo investigativo, estudio de casos, en el cual se pretende profundizar en revisiones bibliográficas de literatura y asimismo aplicar técnicas de investigación cualitativa como entrevistas semiestructuradas para alcanzar los objetivos propuestos y responder a la pregunta problema. Siguiendo con el diseño metodológico, en cumplimiento al objetivo específico número 1, se realizó revisiones de literatura existente en diarios digitales de prensa, páginas oficiales de la alcaldía, proyectos de investigación, entre otros. En cumplimiento al objetivo específico número 2, se consolidó y analizó las opiniones de los sujetos entrevistados y discusión de los resultados en respuesta a la pregunta abierta número 5. En cumplimiento al objetivo específico número 3, se realizó consolidación y se analizaron las respuestas arrojadas por los entrevistados y la discusión de los resultados a la pregunta abierta número 6. Como resultado de la investigación y dando cumplimiento al objetivo específico número 1, es cierto que al encontrar en la literatura pudimos encontrar que hay un proyecto de transporte fluvial en la ciudad de Montería llamado Bucinu. Según Cordero Compañía 2021, es un proyecto que va a comunicar el norte con el sur de la ciudad, la margen izquierda con la derecha,
va a promover el turismo y el transporte intermodal. Aparte de eso, la alcaldía de Montería en el año 2021 manifiesta que este proyecto pretende contribuir con las metas del país en la reducción de emisiones de gases contaminantes, atraerá el turismo y aportará la reactivación económica de la región. Es un proyecto que comprende más de 3 kilómetros en el trayecto de Río Sinú con 4 embarcaderos y movilizará a más de 3.000 pasajeros por día. Dando cumplimiento al objetivo específico 2 y 3, teniendo en cuenta la entrevista semiestructurada compuesta por 7 preguntas, hacemos y resaltamos la respuesta 5 y 6 para dar cumplimiento a los 2 objetivos mencionados. El entrevistado número 1, con respecto al objetivo específico número 2, las estrategias que él manifiesta es tener instalaciones y embarcaciones adaptadas para garantizar la densidad de la población. El entrevistado número 2 manifiesta que garantizar la accesibilidad del transporte público fluvial a toda la población y promover la inclusión social. El entrevistado número 3 comenta que hay que crear alianzas entre el sector público y privado para integrar el transporte fluvial con otros y las tarifas justas. Con respecto al objetivo específico número 3, las recomendaciones dadas por los entrevistados son las siguientes. El entrevistado 1 comenta que hay que hacer inversión en infraestructura adecuada y equipada que permitan la movilidad de pasajeros en condiciones cómodas y seguras. El entrevistado 2 afirma que hay que integrar con otros modos de transportes y tarifas y accesibles en la ciudad. El tercer entrevistado comenta que hay que diseñar rutas y horarios adaptables a pasajeros con rutas express y altas frecuencias en horas pico. Con el análisis y discusión de resultados, podemos llegar que en el cumplimiento del objetivo específico número 1, efectivamente existe el proyecto llamado Businú en la ciudad de Montería, el cual está en la primera etapa de las 10 etapas que contempla el proyecto y va a ser considerado el primer sistema de transporte fluvial en el país. Como cumplimiento al objetivo específico número 2, se analiza y se dice que hay que tener acceso fácil a toda la población, incluyendo a personas en condiciones de discapacidad. También hay que hacer alianzas entre el sector público y privado, el transporte como busetas, taxis y bicicletas. Este análisis coincide con la investigación realizada por Cordero en el ISCompañía en el año 2021. Como análisis y discusión de resultados para el cumplimiento del objetivo específico número 3, se puede decir que hay que hacer una inversión en las infraestructuras, integración con otros modos de transporte público y hay buscar estrategias de horarios flexibles que se adapten a los pasajeros. Lo anterior lo sustenta también lo que está definido en el Plan Maestro Fluvial de Colombia, publicado en el año 2015. Dentro de las conclusiones y recomendaciones se respondió la pregunta problema y se dio cumplimiento a los objetivos propuestos en la investigación, determinando que un servicio público de transporte fluvial en la ciudad de Montería tendría aceptación como alternativa a la movilidad en la ciudad. Esto ayudaría a superar la informalidad en el modo de transporte actual, reactivaría la economía local, atraería el turismo y contribuiría con la reducción del impacto ambiental por las emisiones de gases contaminantes. Concluyendo que existe en la ciudad de Montería un proyecto en desarrollo llamado Businú, el cual llevado a cabo será considerado el primer sistema de transporte fluvial del país y pretende beneficiar a 3.308 pasajeros por día y está en desarrollo de la primera de 10 etapas. Se plantean estrategias para promover el transporte público fluvial facilitando el acceso a todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad. Se sugiere la colaboración entre el sector público y privado que integre distintos modos de transporte. Se recomienda invertir en infraestructuras adecuadas, integrar el transporte fluvial con otros modos de transporte existentes, tener horarios flexibles y frecuencia en horas pico, además de tarifas accesibles para un servicio de transporte público de calidad. Dentro de las recomendaciones generales al presente estudio se resalta el apoyo por parte de las entidades públicas y privadas para investigaciones sobre transporte fluvial que sirvan de base para futuros proyectos con información que incluya variables socioeconómicas, atributos de viajes, rutas de navegabilidad e infraestructuras para toma de decisiones basadas en necesidades reales para beneficiar a la población. A continuación, las referencias bibliográficas del presente estudio.